nuestras investigaciones y no pudiéramos dejar esa pequeña semilla hacia una labor tan exigente, pero tan gratificante como es la investigación como tal. Y por supuesto, bueno, agradecido a todos ustedes porque no me quiero imaginar las dificultades que han podido tener para estar hoy acá, los permisos, una serie de cosas que, bueno, en ocasiones nos hace difícil participar en estos eventos como tal. La temática central tiene el nombre de postura epistémica. En este caso, el título es Escenario epistemológico desde la valoración del conocimiento. Ahora bien, siguiendo un poco el tema central que es postura epistémica, quise iniciar con algunos términos que nos van a permitir dar una referencia sobre lo que es el tema del objetivo como tal, pues, que dar algún ejemplo y tal vez orientar un poco la actividad epistemológica a la hora de nosotros hacer nuestras investigaciones como tal. Entonces iniciamos con lo que es postura. ¿Por qué postura? Pues lo que dije, postura epistémica. La postura, según el diccionario de la Real Academia Española, especifica que es la actitud o manera de pensar de una persona sobre algún asunto o tema particular. ¿Qué significa epistémica? Bueno, es un adjetivo perteneciente o relativo a episteme, lo que a su vez también nos llevaría a llevar a que una episteme. Entonces, una episteme es un conjunto de conocimientos que condiciona las formas de entender o de interpretar el mundo. También tendríamos lo que es el saber constructivo, metodológicamente y racionalmente, en oposición a opiniones que carecen de fundamento. De la misma manera, nos centramos en lo que sería no nada más el episteme, sino lo que es la epistemología, que sería lo macro aquí para nosotros. La epistemología, para recordar un poco, fue James Frederick Ferrer, en su obra Metafísica, publicada en 1954, el que propone dividir la filosofía en dos aspectos, lo que sería la epistemología por un lado y lo que es la ontología. Definiéndola como tal, me apoyo en Ugas 2007, en el cual nos da dos aproximaciones. La primera nos dice que es el estudio de la constitución de los conocimientos válidos, y el segundo, donde él expone que ya va más centrado a lo que es la definición, es el estudio de los pasos del estado de mínimo conocimiento a los estados de conocimiento más rigurosos. Pero ahora, ¿cuál es la función que tendría la epistemología como tal? ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos e información. Aborda la filosofía y el conocimiento a través de diversas interrogantes. ¿Cómo cuál es la interrogante? Bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo el razonamiento? ¿Y cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Sin embargo, al analizar los otros términos, hay uno que es recurrente. En este caso, es el conocimiento. ¿Okay? El conocimiento, en este caso, es la acción y el efecto de conocer, saber o sabiduría, entendimiento, inteligencia o razón. Sin embargo, se dice muy sencillo ahí, pero llegar al conocimiento ha sido tal vez una de las tareas más laboriosas que han tenido los diferentes teóricos, investigadores a lo largo de la historia. Unos caminos pueden ser bastante expeditos, otros pueden ser bastante extensos y otros pueden ser de manera causal. En este caso, podemos señalar un caso como el de la penicilina. No se llegó a la obtención de ese conocimiento de manera intencional, sino que fue de manera causal. Y así pasa con mucha investigación como tal. Entonces, son varias alternativas. Pero lo cierto es que nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿qué significa conocer? ¿Cómo confiar o valorar el conocimiento? ¿Y cuáles pasos debo de seguir? Repito, no es una tarea nada sencilla, es una tarea bastante compleja, pero que como tal, para poder nosotros alcanzarla, debemos robustecer lo que es la parte epistemológica. Ahí la importancia de esto. Incluso hay una anécdota de San Agustín donde dice, referida al tiempo: si nadie me la pregunta,
lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Probablemente eso nos ha pasado mucho cuando estamos realizando nuestras investigaciones y nosotros creemos conocer todo sobre el mismo y nos pregunta alguien, ajá, explícame un poco sobre tu tema. Bueno, ahí a más de uno se ha quedado, como se dice, un poco frío con respecto al mismo. Entonces, cuando nosotros podemos fortalecer y construir toda esa base epistemológica como tal, todo ese fundamento, ahí posiblemente se nos va a facilitar un poco más la tarea y no se nos van a presentar este inconveniente que, repito, más de una vez lo hemos podido vivir o lo hemos podido vivenciar como tal. Ahora, ya luego de haber tocado lo que es el conocimiento, lo que es la postura, lo que es el epistema, ahorita vamos a enfocarnos a qué es una postura epistémica como tal. Bueno, hace referencia a cómo tratamos de explicar un determinado conocimiento sobre algún objeto o fenómeno de la realidad. Aquí toqué varios elementos, objetos, fenómenos, para no distinguir entre un paradigma y otro como tal. ¿Okay? En este caso tenemos también lo que son las posturas epistémicas. Esto nos va a marcar mucho. Tenemos lo que es el escepticismo, el racionalismo, que va un poco a las personas que estamos en el área de la matemática, el empirismo, ciencias naturales, realismo e idealismo como tal. Esa postura nos va a identificar mucho en el discurso que nosotros estemos exponiendo. ¿Cuál es la función? Bueno, orientar la labor investigativa. Por tal motivo, antes de asumir una postura epistemológica, debemos tener claro muchos de los aspectos, entre ellos, reconocer un tema de investigación que nos interese. Para mí esto es claro, que nos interese el tema de investigación. Si no nos interesa el tema de investigación va a ser muy difícil, porque sencillamente nos vamos a limitar a que tengo que hacer una tarea, tengo que hacer una labor. No, cuando tú estás identificado con ese tema de investigación, en cualquier momento, sea leyendo un periódico, sea un libro, viendo la televisión, caminando, vas a de repente a trastocar elementos que te pueden servir como tal en tu trabajo. Y eso, bueno, son hasta diarios que uno lleva a la mano. Por lo menos en la particular, hay veces que he tenido que anotar ciertos tics en el celular porque son ideas que te van llegando en el momento. Entonces, para mí, es fundamental que te interese el tema de la investigación. Lo segundo, seleccionar el paradigma que es más idóneo para mi investigación. En este caso también veo que, o he tenido la experiencia en la que la gente me dice, bueno, pero ¿cuál? Mire por este, mire por otro. No, vea que quiere alcanzar usted y cuál es el que en verdad es más idóneo. ¿Okay? Y sea amplio en esto. En el ejemplo que les voy a mostrar más adelante, yo me fui por el paradigma positivista, ¿ok? Sin embargo, soy del área matemática, me he dedicado a lo largo de 12 años a esta área y no fue fácil hacer esa transición. Y más que mi trabajo de maestría fue un trabajo cuasi experimental. Ahí yo estaba como pez en el agua, ¿ok? Todos los datos, todos los estudios, eso para mí fue lo mejor. Pero cuando me fui al otro paradigma, bueno, estoy empezando a dar los pasos, pero es muy gratificante, porque uno ciertamente va conociendo nuevos elementos que te ayudan a ser un mejor investigador, que debe ser lo fundamental para nosotros para luego generar un apoyo. Luego tenemos como una orientación para consolidar esta postura epistémica lo que es la materia epistémica. ¿Okay? En este caso, en el doctorado fue muy acertado porque se establece el inicio del mismo y al cierre con la doctora Marta León, en el cual te permite robustecer el mismo, ¿ok? Porque te da ciertos indicativos. Entonces, por eso es que dice que es una fuente que contribuye a orientar la construcción de la dimensión del conocimiento. Y cada uno de esos ítems que tenemos ahí es lo que te permite armar esa rompecabezas común. Luego, como les dije previamente, vamos a hablar de un pequeño ejemplo. Y ese pequeño ejemplo pues no puede ser más que el trabajo que te estoy adelantando como propuesta doctoral, y es el titulado Praxis interdisciplinar del docente en educación media y general, aproximación teórica a la construcción de un pensamiento integral. En este caso tengo como tutor al doctor Henry Zambrano. Sin embargo, tengo que aclarar que
A lo largo del mismo he tenido muchos tutores como tal, que han contribuido a mi trabajo, en este caso a la doctora Vivian Perdomo, a la doctora Marta León. Entonces son esos tutores que de repente no aparecen ahí, pero que de verdad te dan en la justa medida para seguir encauzando tu trabajo. Como estamos en la onda de la postura epistémica, entonces vamos a hablar, en este caso, de 5 posturas que yo definí acá, que es la postura de los autores, la postura institucional, la postura de los fundamentos legales, mi postura y la postura, en este caso, para el trabajo, que para mí es la más importante, es la del personal, es la que nos va a dar esos elementos diversos que va a enriquecer a lo que uno quiere llegar. Entre la postura de los autores, aquí voy a tratar de ser un poco breve, solo mencioné aquí 3, para no extender mucho la idea. Dice, el docente en la actualidad, por parte de Montero, requiere una actitud interdisciplinar que debe tener como soporte un modelo epistemológico, cercano a la visión sistémica de la realidad, que esto exige de nosotros una formación epistemológica que rompa los esquemas perceptivos y organizacionales, objetos que siguen privilegiando la formación del docente. Tenemos por otro lado Marino Morán, que nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y a no ligar el conocimiento. El conjunto de la supremacía del conocimiento fragmentado, según las disciplinas, impide a menudo operar el vínculo entre las partes. Es sencillamente separamos cada área como si fueran pequeñas islas, que él lo menciona, y bueno, cada uno está distante, cada uno tiene sus particularidades, pero no veo las relaciones o las vinculaciones que existen entre ellos. Y luego nos vamos a Tobón, que nos habla un poco más sobre las competencias, pero es oportuno lo que nos dice. Él dice que hay un bajo grado de participación de los docentes, los estudiantes y la comunidad en la planeación educativa. Hay un seguimiento de metodología de diseño curricular de manera crítica. Lo dice también la ausencia de estudios sistemáticos sobre los requerimientos de formación del talento humano. Mucho de esto lo vamos a ver más adelante en otras observaciones que nos hacen. Y las propias personas interesadas. Y por último, tendencia a realizar cambios curriculares más de forma que de fondo. Desde la postura institucional, que nos da a nosotros como investigador una visión un poco más general, pero que recordemos que como tal lleva un consenso de muchas personas que aportan para el mismo. Tenemos lo que es el Currículum Nacional Bolivariano del 2007, que dice que es indispensable trascender la enseñanza magistral, así como la construcción de saberes individuales y fragmentados, acabar con las estructuras rígidas del modelo educativo en las asignaturas y promover el saber holístico. También nos habla de promover una visión compleja de la realidad, ¿okay? Esto es parte de lo que se tomó de la discusión que se dio para la implementación del currículo como tal, y ellos lo plasman. Luego tenemos un seminario taller que para mí es muy oportuno mencionar, que se efectuó en el año 2009, que debe ser parte de la labor que tenemos que tener las universidades, que tienen que tener las universidades. Se dio la reforma en el 2007 de manera parcial, porque entendemos que no fue coordinada de una vez, sino paulatina, pero ellos agarraron la experiencia, por lo menos en la ciudad de Mérida, y con la ayuda de directores, profesores, estudiantes, hicieron una reflexión sobre el mismo y encontraron que se presentaban pronunciadas dificultades para planificar, ejecutar y evaluar procesos educativos en el marco de la integración del conocimiento. Entonces aquí vemos también lo importante que son estos elementos que nos empiezan a dar las instituciones, ya no desde educación media nada más, sino que desde la universidad. Tenemos también el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que dice que se evidencia una falta de consolidación del pensamiento, de la inteligencia, de la lógica y desarrollo, entre otros, en nuestras instituciones educativas debido a la fragmentación del conocimiento. Bueno, esta es una realidad que uno vive cuando está a nivel universitario. Cuando uno está a nivel de media, bueno, es que los muchachos vienen con mala formación desde la educación básica. Pero cuando estás en la universidad es que vienen con problemas
desde la secundaria. Entonces cuando vas a nivel de maestría, que vienen con problemas de pregrado, y así sucesivamente hasta, bueno, hasta tratar de seguir llevando el problema más allá, pero nunca asumimos desde nuestra posición cuáles son las dificultades que se están dando. Luego tenemos lo que es un informe anual de la OIT. Aquí cuando yo les dije hace rato de que a uno le tiene que gustar el tema, porque de repente lees un informe o algo que está fuera de lo que tú considerarías que corresponde a tu investigación, pero te das cuenta que también está ligado al mismo. A mí me gusta, por mi trabajo en la Facultad de Economía, leer muchos informes de la OIT, de la OMC, y entonces me encuentro en el de la OIT que ellos dicen, bueno, muchas instituciones en Latinoamérica se observa que sus egresados tienen escasez de competencia y los sistemas de enseñanza y formación tienen que ajustarse al entorno que cambia aceleradamente. Y eso, cuando tú lo ves en la realidad, te das cuenta que no se está dando eso como tal. No es nada más que lo dice el informe, sino que también lo ves en nuestros mismos egresados. Y esta es una de las alertas que nosotros tenemos que tener del mismo. Y es una de las cosas que en lo particular me ha motivado a seguir con mi trabajo. He tenido la dicha de que pude trabajar con la Facultad de Educación Integral, he podido trabajar con la Facultad de Economía, he podido trabajar con la Facultad de Educación Matemática y sobre todo he podido trabajar desde el liceo. Y veo cómo hay la desconexión entre cada uno de ellos. Y en ocasiones te das cuenta de por qué la realidad. Luego tenemos una institución ampliamente reconocida, en este caso es la UNESCO, que dice: la insatisfacción con la calidad de la escuela secundaria es generalizada. Las propuestas y experiencias para abordar el cambio interno abundan. Y eso es algo que nosotros vemos mucho. Hablamos de cómo transformar, de cómo romper las clases tradicionales, todo lo demás. Pero dice, a pesar de las críticas, que son muchas, no ha emergido un modelo de reemplazo, sino ajustes a las instituciones y prácticas tradicionales. En esto tenemos un ejemplo de la misma nueva reforma curricular, ¿okay? Donde tiene aspectos muy interesantes, pero cuando te vas al trasfondo siguen habiendo ciertos problemas. Luego tenemos lo que es la Consulta Nacional para la Calidad Educativa, en el cual ellos establecen los huesos más duros de roer en este camino de renovación se encuentra en la enseñanza por asignatura parcelada, fraccionada. Esta práctica se desvirtuó a saberes teóricos memorizados. Todos los autores y las instituciones concuerdan con ciertos elementos centrales, pero repito, cuando te vas a la realidad, pareciera que nada ha cambiado. Desde la postura legal, más aún, tenemos muchos marcos como tal. Tenemos lo que es la Constitución de la República Bolivariana, que dice la educación es un derecho y deber fundamental que sirve de instrumento del conocimiento basado en valores y en aras de lograr una transformación del país y de la sociedad. Tienes también a LOME, que dice el sistema educativo estimulará la vinculación entre el estudio y el trabajo. Tienes incluso el plan de la patria, que te dice el Estado garantizará una educación de calidad y desarrollará un currículo con contenidos integrales y liberadores, ¿okay? Haciendo referencia en este caso a Pablo Freire. Y luego tenemos el marco de la acción Dakar, que corresponde o está adscrito a la UNESCO y que Venezuela lo firmó en el año 2000, que va directamente relacionado con lo que es los objetivos de desarrollo del milenio, en el cual nosotros lo volvimos a ratificar como país en el año 2015 y que señala en su sexto objetivo que se deben mejorar los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados reconocidos y mesurables. Ellos aquí nos están señalando cómo a nivel cuantitativo nosotros hemos podido mejorar, hemos podido masificar la educación, hemos podido hacer
muchos cambios como tal, pero a nivel cualitativo tenemos mucho que recorrer en eso. Por eso, el tema de investigación que estoy tratando de llevar adelante. Ahora, aquí doy mi aporte desde mi postura como tal. En este caso, desde el ontológico, interpretar las reflexiones de los docentes sobre la interdisciplinaridad en los liceos bolivarianos de la parroquia Juan de Villegas del Estado Lara, y cómo lo ven desde su punto de vista académico, para luego utilizarlo de forma efectiva como medio de aprendizaje en el ámbito escolar. Luego, desde el punto de vista filosófico, por muchos años, como docente, he aplicado una educación bajo un pensamiento fragmentado, cuyos resultados ocasionalmente no generaban lo que se espera, hecho que se repetía cada año. Aquí, como se los dije y lo he hecho reiterativo, cuando te gusta el tema, incluso te permite hasta reflexionar de tu labor. Yo como profesor en el área de matemáticas, por supuesto, el área fundamental que quería desarrollar era el área de matemáticas. Sin embargo, la realidad te golpea en ocasiones. Cuando tuve la oportunidad de asumir la coordinación de proyectos de investigación, aunque era obvio que se debía integrar áreas como física, ciencias naturales, matemáticas, pues parecía que lo más difícil de superar era el parcelamiento de conocimiento entre los colegas. Y ahí, por supuesto, ya yo digo que desde ese momento fue la semilla que me dio pie a desarrollar más adelante este tema de investigación. ¿Okay? Luego, desde el punto de vista de la axiología, lo que significa para el docente en todo su concepto, la interdisciplinaridad, desde el ámbito educativo y desde las implicaciones inherentes en su praxis educativa. Esto en función de generar espacios verdaderamente racionales, reflexivos, que contribuyen a la integración del sujeto, a la formación, integral del sujeto. Ahora, desde la postura del versionante, que aquí es cuando nosotros como investigadores, cuando tenemos una postura epistémica sostenida y tenemos bastante conocimiento sobre lo que estamos llevando a cabo en nuestra investigación, es cuando podemos sacar el máximo de nuestros versionantes. Y por eso lo clave de fortalecer el mismo. ¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad de sentarme con cada uno de los versionantes, encuentro que primeramente cuando se habla de interdisciplinaridad de la práctica, desde la praxis del docente en educación media, sigue siendo algo poco usual con esta nueva normativa del sistema educativo. Entonces, hay que manejar bien lo que es la nueva normativa y lo que es la vieja reforma educativa. Incluso hay que irse desde las antiguas reformas como tal. De hecho, que en mi tema de investigación he tenido que abordar, incluso desde el periodo de colonización, he hecho la descripción en todos estos siglos, y cómo, me recuerdo que se lo comenté al doctor Zambrano, cómo puede ser posible que desde el mismo 1600, que es cuando se sientan un poco las bases de nuestro sistema educativo, muy incipientemente por cierto, ha habido una marcada connotación hasta nuestro tiempo. Ya mucho tiempo sin que nosotros hemos podido dar ese salto. Luego, en estos momentos de cambio, es el colectivo de educadores a quien le corresponde cimentar las bases que habrán de sostener el devenir del nuevo paradigma educativo en la educación media. De verdad, es desde cada uno de nosotros. No podemos esperarnos nada más que otro organismo nos guíe hacia el mismo. No, nosotros también tenemos que tomar esa iniciativa. Y luego, entre estos resúmenes de varios profesionales, la nueva normativa del sistema educativo de la integración de áreas se fundamenta en el currículo por disciplina. Y lejos de ser una simple compilación epistemológica, pedagógica, es esencialmente un problema político que solicita ser abordado y comprendido por todos los docentes para lograr el proceso hacia la transformación de la educación y la sociedad.
Claro, claro está, esto me genera una serie de interrogantes, una serie de objetivos. Aquí voy a ser un poquito más rápido porque ya me extendió bastante. Cómo es la praxis del docente de educación media y general, cuál es el significado de la interdisciplinaridad, cómo es la formación interdisciplinar del docente. Entre los objetivos, bueno, generar una aproximación teórica en la praxis interdisciplinar del docente en educación media y general. Entre los objetivos específicos, conocer la praxis del docente, describir la formación interdisciplinar, interpretar el significado de la interdisciplinaridad, comprender la praxis interdisciplinar y componer una aproximación teórica. Entre los aspectos epistemológicos referenciales, bueno, tengo autores tanto nacionales como internacionales que me han servido de apoyo. ¿Okay? Algunos me han dado un aporte sobre la praxis del docente y otros sobre las referencias metodológicas del mismo. Entre las teorías de apoyo, aunque van emergiendo más en la medida que he trabajado con los versionantes, está lo que es el sistema educativo bolivariano, la nueva reforma curricular del año 2016, la interdisciplinaridad, el pensamiento complejo, el aprendizaje significativo de Ausubel y la fenomenología de Husserl. Ahora, ya cerrando, ¿cuál es la perspectiva de esta investigación? Bueno, contribuir desde el punto de vista metodológico con nuevas y variadas estrategias didácticas al docente y promover formas de entendimiento más complejas entre los diversos actores educativos. Luego, fomentar una reflexión de la praxis interdisciplinar entre los docentes y las diferentes asignaturas. Y realizar aportes teóricos desde la cosmovisión del docente sobre el significado de la interdisciplinaridad, con el propósito de que sirvan de referencia para la formulación de nuevos lineamientos y políticas educativas en todos los niveles, dentro y fuera del país. Como reflexión, tenemos que cada uno verlo desde nuestro espacio, ¿no? Eso va a ser variado, no va a ser igual, pero es inquietante las desigualdades y los antagonismos que no ven. A eso uno como investigador no puede ser ajeno. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a la generación de nuevas propuestas que permitan reflexionar sobre ciertos fenómenos que son parte de nuestra realidad. Aquí es donde nos ayuda mucho el paradigma pospositivista, porque no es nada más generalizar, sino ver la diversidad que hay desde cada uno de nuestros espacios. Y eso es enriquecedor a la hora de buscarle soluciones, porque hay soluciones que no son generales, hay soluciones que son particulares. Y una sólida postura epistémica para promover una verdadera transformación de la sociedad. Esto último nos lleva a una reflexión que nuestros mismos profesores a lo largo del doctorado nos hacen mucho hincapié. De repente uno tiene muchas ganas de llevar a cabo una investigación, de repente uno tiene la mejor de las intenciones, uno quiere hacer de verdad lo mejor para él, pero si nosotros no tenemos una sólida postura epistémica, sencillamente estamos dando una simple sugerencia, o como decían anteriormente los griegos, una doxa, pues. Es mi postura, pero una postura que está fortalecida sobre un discurso o sobre unas teorías como tal. Y si no es así, entonces no vamos a poder lograr la verdadera transformación de la sociedad, que cuando lo subrayo o lo resalto ahí en negro, es porque anteriormente en el marco legal, en el marco de los versionantes, en el marco de las instituciones, todos ellos nos hablaban de lo que es la transformación social, sobre todo, de lo importante de lo que es la investigación en aras de lograr ese objetivo. Y es por ende que tomo estas dos citas. La primera, la de Paulo Coelho, que nos dice: todo el mundo tiene un potencial creativo, y desde el momento que se puede expresar este potencial creativo, usted puede empezar a cambiar el mundo.
a lo que Eduardo Galeano también pudiésemos aportar. Dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. No creamos que de repente nuestro trabajo de investigación, porque no tiene ese nombre tan pomposo, que de repente no es tan complejo como el de otros compañeros, no tiene un valor. Sí tiene un valor tan grande porque usted lo está generando desde su espacio educativo. Usted está logrando transformar ese pequeño lugar. Y por supuesto, ese pequeño aporte en distintos lugares nos va a permitir una verdadera transformación de la sociedad común. ¿Ok? Muchas gracias.